Iglesia Vino Nuevo de la Palabra Revelada. Hola bendecidos, saludo a todos y a todas las personas, amigos que cada domingo cumplen su cita y aceptan la invitación en recibir una palabra de parte de Dios, a los que ven, a los que escriben, a los que comparten el link de la página. Hola a todos los seguidores, fieles amigos y testigos del poder de la palabra de Dios. Sabemos que lo que abunda en la mente, así habla la boca. Bueno, sé, y más bien sabemos, que la palabra de Dios es poderosa para cumplir el propósito por la cual Dios la envía a tus oídos espirituales y lo que usted espera en este momento. Como también nos ponemos en sintonía con ese ambiente espiritual para atraer todas las cosas que Dios creó y para que sigan sucediendo cosas maravillosas a tu favor. Lo que hace Dios cuando habla la palabra es enviar lluvia, y esta hace que se riegue la tierra para que la tierra que está girando permanezca la siembra y la cosecha. Así que declaro gracia y paz de Dios. Amén. ¿En qué está? Ve conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Ve conmigo allí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así: tenemos la palabra profética más segura. Sí, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento a ella. Dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiso transmitir el apóstol Pedro para ellos en su momento fue que, así que si ellos presenciaban y comprobaban el cumplimiento de las profecías, bien harían en ser testigos y en poder examinarlas cuidadosamente, porque como antorchas que disipan y alumbran la oscuridad, sus palabras permiten entender muchas cosas que de otra manera serían difíciles y permanecerían ocultas. Bueno, bendecido, he aquí el objeto de mi predicación. Para lo que a gente lo que le parece difícil, y aún el mismo Pedro se lo hizo saber al apóstol Pablo, diciéndole: Pablo, estás hablando cosas, palabras que para mí son difíciles de entender. Y es lo que a nuestros días, a hoy, viene pasando. Dios viene anunciando, dése cuenta, Dios viene anunciando tiempos nuevos, tiempos buenos para la iglesia. Sino que, esto lo puedo decir porque así lo vemos con la antorcha. Lo que fue oculto, lo que fue secreto, lo que estuvo escondido y todo lo que Dios encerró a través de las Santas Escrituras, hoy lo estamos viendo con esta antorcha, y doy gracias a Dios porque a nosotros nos ha llegado esta palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atento a ella. Mira, si no hubiese sido así, imagínese en este tiempo usted al lado de Adán. Imagínese eso. Cuando la Biblia te viene hablando de un postrer Adán oculto en la historia de este primero. Tan importante fue el primer Adán que por su transgresión vino la condenación del mundo o la condenación del hombre por culpa del pecado. Pero el segundo o el postrer Adán, anunciado por los profetas, nosotros lo hemos conocido, o mejor dicho, Dios nos lo ha dado a conocer a este segundo, al postrer Adán, sin relación con el pecado de los hombres, recibiendo de Dios lo que dice allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice que
que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esté atento, bendecido, como el apóstol Pedro habla acerca de la profecía. Dice que cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas, el día esclarece en nuestra mente. Algo así como que lo que no tenías claro empieza a tener, por la palabra, empieza a tener luz, empieza a tener sabiduría. Me refiero a esa revelación, a ese conocimiento y al entendimiento. Pedro escribe, esclarece nuestra alma. Llámese entendimiento. Es que también el mismo Pedro necesitaba entender lo que por mucho tiempo a él no se le había revelado. Yo pensaría y me imagino la escena, Pedro haciendo la fila para entender la revelación profética y siendo él el primero en la fila. Y sigue diciendo, y Cristo, el Mesías revelado, la estrella de la mañana, brille en nuestros corazones. Porque ninguna profecía es fruto del intelecto humano, sino aquellos profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a seguir hablando de que la profecía, esta profecía que vamos a leer a continuación y que la hemos dilucidado en estos 2 o 3 domingos, esconde y compete a ese misterio escondido del pacto que Dios hace a David por medio del profeta Isaías. Vamos allí al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 3. Te repito, bendecido. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 3. Dice así: escuchen, vengan a mí, dice Dios, oigan para que vivan. Estas palabras, si las relaciono con el poder que hay en la palabra y lo que se siembra y se cosecha, pues yo diría esto, que el hombre vive de acuerdo a lo que oye. Si usted oye bien, te garantizo que usted vive bien, ¿ok? Entonces, estas fueron las palabras del profeta Isaías diciendo: haré un pacto eterno con ustedes. 2 puntos. Las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Continuando con este estudio y nuestra marcha por el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ¿ok? Que tanto dimos y hemos hablado en estas 2 charlas anteriores. Este capítulo se destaca por los siguientes hechos. Y voy a referirme a los hechos antes de entrar en materia. Número 1. Vaya anotando si usted le prefiere hacer la tarea de ir escribiendo el pensamiento, porque son 5 razones por las cuales, o 5 hechos muy importantes que destaca esta revelación. La número 1 es que David propone construir casa a Dios. La motivación de David fue la diferencia que se vio marcada entre el lugar que Dios le tuvo a David en ese entonces, que fue su palacio, su casa, y el lugar donde tenían ubicada el arca del pacto. Cuando me refiero al arca del pacto, ya usted sabe que es lo que simbolizaba la presencia de Dios. Número 2, o segundo hecho. El profeta Natán fue el primero en aprobar el deseo que tuvo David en construirle casa para Dios. Número 3. Más tarde, por medio de la palabra de Dios, aparece nuevamente el profeta Natán. Pero mira con qué viene el profeta Natán. Para prohibirle a David que construyera la casa. Nótese en la historia de esta gran y de esta muy buena intención que David tuvo. Al profeta de primera instancia le pareció acertado el plan de David. Número 4. Pero el Señor
sabiendo las intenciones de David, no vio Dios ese momento inicial siendo agradable y llámese bueno, pues estaba hablando de buscarle lugar al arca del pacto, sino que Dios estaba viendo mucho más allá, como siempre Dios lo hace, ¿sí? Dios estaba viendo el final de la obra establecida y de lo que Dios preparó en la eternidad antes, óigase bien, antes de que David pensara en construirle casa para él. Y número 5. Sin embargo, el Señor prometería a David bendiciones, bondades, beneficios en toda su descendencia. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Entonces vaya anotando en su libreta este clasificado: beneficios, bondades y bendiciones en su descendencia. El pacto de Dios con David hace precisamente que este capítulo sea uno de los grandes capítulos de la Biblia. Como le dije, David anhelaba profundamente en su corazón edificar el templo para alojar el arca de Dios, que hasta el profeta Natán estuvo de acuerdo con David para la ejecución de este plan. Pero te había comentado de las cosas que pasaron en esta conversación Natán-David, David-Natán. Dios aparece más tarde a Natán para corregirle, porque Dios no permitiría que David edificara el templo, porque David, allí Dios lo estaba viendo que fue un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre. Mira, de las actuaciones de Dios, y que es consigna, ya eso es un patrón de Dios, es que Dios hace todo en orden, y como Dios sabe lo por venir, por ende, Dios te garantiza los pasos que debes seguir, basado en su principio de la creación de todas las cosas. Mira, en Dios todo tiene una acción como su efecto. Al problema hay solución. A la operación tiene resultado. O como él mismo lo llama, siembra y cosecha. Ve conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 41. Ve allí conmigo. Y nos damos cuenta cómo Dios, y en este pasaje de Jesús, cómo Jesús habla de siempre ser galardonador de aquellos que están atentos a sus consejos. En Marcos capítulo 9, versículo 41 dice, Jesús, la palabra dijo, cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque eres de Cristo, de cierto te digo que no perderá su recompensa. Todo tiene su recompensa. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues Dios no puede ser burlado. Esta es la razón por la que Dios tuvo en mente y claro la buena intención de David. Dios reconoció el mérito de este gran anhelo y prometió, en cierto sentido y en su momento, edificarle una casa a David. Dios prometió que un rey y un reino vendría del linaje de David, y usted lo puede revisar en su casa en los siguientes versículos de este capítulo, en el versículo 12, 13 y 16. Ahora, Dios no solo se refería a Salomón, sino también a Cristo, descendiente de David, y a su reino eterno. Vemos cómo Dios confirmó esto con un pacto. El libro de los Salmos, capítulo 89, si vamos allá al versículo 34, ve conmigo, libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 34 al 37, está hablando Dios mismo, ¿eh? Dice así, no olvidaré mi pacto. Mira cómo empieza. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Sabes?
Magnífico que el Espíritu Santo de Dios hoy nos esté recordando estas palabras, porque es palabra de Dios, ¿eh? Y sigue siendo la palabra acerca del pacto. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. No le mentiré a David hablando estas palabras y este pacto para David. Oído, como te digo a ti en esta mañana, como tampoco te mentirá a ti. Dios ha establecido grandes, buenísimas promesas para que todas sus promesas sean tu realidad hoy. Y sigue diciendo, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Dice, su descendencia será para siempre, con linaje de reyes y de trono. Sigo leyendo. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Recibiendo esta promesa fiel y bondadosa de parte de Dios, David empezaría a comprender que un rey nacería de su linaje, el cual sería más que un hombre. De aquí en adelante, David, con esta promesa fiel y bondadosa, establecida por Dios bajo pacto y juramento, David tenía que saber, David tenía que aquí en adelante pensar, hacer y actuar de una manera diferente. Estamos hablando de otra categoría, de esos pocos entre los escogidos de aquel entonces. Este decreto, llámese promesa de Dios a David, es lo que me impulsa hoy a extender este plan secreto para ti, como para toda la humanidad entera. Porque lo que hizo Dios en David fue preparar la película, fue preparar el rollo, el destino. Entiéndase que siendo Dios el director, haría el simulacro de una escena parcial o temporal de esta realidad eterna, visible para este tiempo. Te hablé al principio que Dios viene anunciando desde hace miles de años buenos tiempos, nuevos tiempos, tiempos para ti, quedando guardados y establecidos de una vez y para siempre bajo un solo linaje y bajo un mismo reino sin diferencia alguna, dejando de ser parcial para ser un reino definitivo y total, logrando un final, el final de la película, que llevara, cabe también la palabra, que regresara, que este final de la película se reconciliara Dios con el hombre, que lo justificara viéndose el hombre santo, limpio, justo, bendecido y perdonado, devuelto nuevamente a su origen, a su naturaleza y a la propia esencia donde Dios lo creó. Ya no en relación a una casa, ya no en relación a un edificio, ya no en relación a una caja, ya no en relación a un lugar o a una persona en específico, sino que Dios tenía pensado y establecido desde la eternidad en que tú serías la iglesia, con reinado y con trono. Y de esta manera, siendo iglesia de Jesucristo, entregarle el dominio, el poderío, el señorío de Adán y el reinado davídico como gobierno de Dios en la tierra. ¿Ok? Ve conmigo al libro de Jeremías en el capítulo 23, versículo 5. Libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Dice así: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. El apóstol Pedro comenzó con este tema en el día de Pentecostés
en el capítulo 2 de los Hechos. Si vamos al apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, vamos allá para escudriñar un poquito aquí. Y vamos a romper la letra enseguida. El apóstol Pablo habla aquí a los romanos o los creyentes que estaban en Roma. Y dice así el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, no para otros evangelios, no para otros tiempos, sino que llamado a ser apóstol por Dios, apartado para el evangelio de Dios. Y estoy refiriéndome al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Pablo empezó a recibir por revelación de gracia y para gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Versículo 2, que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fíjate que aquí Pablo no está hablando cosa rara o diferente a lo que Dios vino hablando desde antes por los profetas en las Santas Escrituras. Y cuando hablamos de Santas Escrituras, es lo que Dios quedó como registro, o quedó registro las palabras de Dios en el libro de los profetas, en los salmos y en los escritos de Moisés. Entonces fíjate que Dios venía hablando y que Dios había prometido antes por los profetas. O sea, Pablo está hablando de algo que tiene garantía, algo que estaba escrito, como lo dijo Jesús: escrito está. ¿Qué mejor que eso? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y cabe unos minutos, y sea esta la oportunidad para decir que lo que habló el apóstol Pablo aquí, todo esto le pasó a Dios, presentándose en todas sus manifestaciones. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Número 1, fue Hijo de Dios, Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo, y fue resucitado de entre los muertos. Como te dije, todo esto le pasó a Dios. Y ahora lo que voy a leer a continuación registra lo que Pablo recibió inspirado por el Espíritu Santo, que fue lo que te pasó a ti y lo que tú recibiste. Dice Romanos 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia. ¿Por quién recibimos? ¿Por quién? Ya viene hablando el apóstol Pablo en los versículos anteriores de nuestro Señor Jesucristo, por quien se hizo hijo, o por aquel que lo hizo hijo, resucitó entre los muertos. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, el evangelio, para la obediencia a la fe en todas las personas por amor de su nombre. Repito este versículo. Y por quien recibimos la gracia. ¿Viste, bendecido? ¿Estás viendo? Ahí está claro. Yo también hablo conforme a lo que está escrito. Ahí dice, y por quien recibimos la gracia. ¿Por quién fue que recibimos la gracia? Por aquel que Dios lo hizo hijo. Por aquel que fue resucitado entre los muertos y fue declarado el Señor, Señor nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por alguien recibimos, por alguien recibiste, lo recibiste y no te preguntaron si lo ibas a recibir. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Y aquí me detengo un poco, porque entre otras cosas,
la mayor característica de la gracia como evangelio es el obedecer a la fe, a lo que has creído, porque si crees, todo es posible. Según la palabra, la fe es por el oír, y el oír continuo por la palabra que salió de la boca de Dios. Así fue que nos hizo sus hijos. Así fue por la palabra que Dios nos hizo y creó todas las cosas, por la palabra de su poder. Y el ejemplo de vida fue Jesús. Y dada su condición, no tuvo más para dónde coger, ni tampoco a Jesús le ofrecieron otra opción, sino que cuando Jesús recibió el plan de él, la revelación de su plan, que fue la reconciliación, que fue la justificación y el misterio de la sustitución para que la humanidad completa, ¿verdad?, fuera redimida por el Padre Eterno. Jesús obedeció hasta la muerte, y la muerte de cruz. La clave del éxito del que ha oído el Evangelio y el que ha creído en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el seguir el lineamiento de vida y obedecer a la palabra, considerar la palabra y ponerla por obra, considerar el manual y la guía que tiene de todo y para todo hay en esta guía. Tanto así que la mayoría de las profesiones, aún la ciencia, se apoya de la sabiduría divina para sus mayores logros. Te digo algo, bendecido, hablando de la obediencia a la fe que tanto el apóstol Pablo marcó aquí. La obediencia a la fe, a lo que tú crees, el seguir ese lineamiento a la palabra es lo que produce paz y reposo. En la obediencia a la fe, a la palabra, es lo que produce la seguridad, tranquilidad y confianza en los resultados. Vengo diciendo y te lo vuelvo a decir, bendecido. En el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la clave de la vida en Dios radica en que fuimos elegidos por Dios desde antes de los tiempos para obedecer. En la gracia, el hecho de que seamos o fuimos escogidos ya nos está diciendo algo. Es que fuimos escogidos. En Romanos 1, versículo 5 dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de lo que tú ibas a creer, filosofía, ciencia, como quiera ser e inventar el hombre. La fe de Dios fue para todas las personas por amor de su nombre. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que fuimos escogidos en Él. Esto quiere decir que alguien que te escoge, como fue Dios quien te escogió en Él mismo, lo que te está diciendo es que eres de Él y a Él le perteneces. Estoy hablando obviamente de que eres de Dios y le perteneces a Dios, en ese creador de los espíritus creados y Padre eterno y celestial que nos hizo sus hijos. Para redondear la idea, bendecido, en el Evangelio de la gracia, en la gracia de Dios, se obedece. Así es, bendecido. Se obedece. Ve conmigo a la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 2. La primera carta al apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Vuelvo y lo digo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 puntos.
gracia y paz te sean multiplicadas. Cuando reviso este versículo, me detengo en la palabra según la presciencia, del griego la palabra pronosis, que quiere decir conocimiento previo. Otra traducción habla del preconocimiento. Se define como aspecto de la omnisapiencia de Dios o del conocimiento más allá del pensamiento eterno. Sigue diciendo acerca de su significado, razón por el que los acontecimientos futuros son conocidos por Dios de antemano y sin mediar ninguna indicación objetiva de que están por ocurrir. O sea, solamente Dios lo sabe. Termina Pedro el pensamiento diciendo: gracia y paz sean multiplicadas. 2 puntos. Gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, me salta esta pregunta. ¿A quién se le multiplica la gracia y la paz de Dios? Bueno, voy a dar 2 respuestas, porque aquí está hablando de 2 apuntes importantes, como es a quién se le multiplica la gracia, número 1, y 2, a quién se le multiplica la paz de Dios. Aquí debe haber 2 respuestas. La primera respuesta es que ¿a quién se le multiplica la gracia? Bueno, dice la palabra que todo aquel que ha sido rociado por la sangre. Recuerda que Jesús por todos murió y todos recibieron. Todos recibimos los beneficios de la sangre. Si vas conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 17, dice que pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y aquí está hablando de ese primer Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don o del regalo de la justicia. Mira lo que dice este versículo, ¿eh? Mucho más. O sea, ya entra allí a una connotación marcada y diferente. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don o el regalo de la justicia. Como quien dice, bendecido, diciendo Dios y haciéndolo saber, que sea conocido de todos los hombres. Hablando Dios, así diría Dios: yo presenté ofrenda para el sacrificio, consumado fue. Ahí está, iglesia, ahí está, ahí lo tienes. Tú verás qué haces con esa gracia. Tú verás qué haces con ella. Ahí está y ahí lo tienes. Tienes un destino por delante, bendecido, que tienes mucho por recorrer. La vida, tu propia vida. Tu vida en la tierra. Y lo que la tierra tiene, lo que en ella existe y lo que en ella hay, lo que Dios creó para ti. Como también tú tienes buenas ideas, tienes buenas intenciones, tienes buenas vivencias. Respira profundo. Respira profundo y aprovecha todos los recursos que Dios creó para ti. Respira profundo, bendecido. Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y lo está diciendo gente que no tuvo de qué preocuparse por el desayuno de mañana, de gente que le creyó y siguió a Dios hasta lo que somos hoy en nuestros días. Pero mira, de repente aparece más de uno peleando en conflicto con este pensamiento del proverbista, y sigue el pensamiento diciendo: no te fíes de tu propia prudencia. Oye, te digo algo, de vez en cuando
échale un vistazo y revisa el manual, que es importante. Todo lo que hizo Dios por gracia y para gracia, todo lo hizo por gracia. Mira, por gracia fuimos salvos, por gracia fuimos perdonados. Y esto es importante que lo sepa, que sea conocido de todos los hombres. Por gracia, Dios hizo por nosotros y por ti lo que nosotros mismos no pudimos hacer. Ni siquiera nos consultaron hacerlo. Entonces, mira, por gracia fuimos salvos, por gracia fuimos rescatados, por gracia fuimos perdonados, por gracia fuimos redimidos, comprados al alto más precio, por gracia fuimos reconciliados, por gracia fuimos bendecidos y guardados, por gracia fuimos sellados y llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a la siguiente pregunta, o a la misma pregunta, pero a la segunda respuesta. Porque dijimos, ¿a quién se le multiplica la gracia y la paz de Dios? Pues ya vimos que en la respuesta número 1, los que recibimos la gracia, fuimos todos aquellos y todos los que fuimos rociados por su sangre, los que recibimos la abundancia de su gracia y recibimos las abundantes riquezas de Cristo. Y se nos multiplica, oído, todos ellos se nos multiplican. Respuesta número 2. ¿A quién se le multiplica la paz de Dios? La palabra enseña que se le multiplica la paz de Dios todo aquel que se ciñe a su palabra. El que usa la palabra de Dios para hacerla. El que atiende su consejo y lo hace. Quiere decir, en una sola palabra, como lo dijo el apóstol Pablo, obedecer a la fe. Obedecer a la fe. El que obedece a la fe de Dios, disfruta de la paz y el reposo. Se le multiplica la sabiduría, se le multiplica el conocimiento y el gozo. Y no hay nada más delicioso que vivir la bendición de Dios. Tanto así que dice la palabra que el gozo del Señor es tu fuerza. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te digo que por la obediencia a la palabra recibes la paz y disfrutas del reposo prometido. Se entiende que si consideras a Dios, si sigues el camino, si es para ti la palabra de Dios tu guía, pues pensarías como Dios. Al pensar como Dios, lo más seguro es que tú hables como Dios y tú puedas crear y creer en lo que Dios te ha dicho. La obediencia a la fe, la obediencia a la creencia que tú sigues y de lo que tienes, te da seguridad, te da certeza y convicción de lo que tú eres. Esto significa el operar de tu fe. Es la operación, es el funcionar en fe, en esa fe de Dios que de cierta manera, pues en estos días le estuve diciendo a alguien, mira, Dios hace y ha establecido su extraña obra y su extraña operación, y no ahora, sino desde antes de tu nacer, para que sea manifestado el fin de lo que tú esperas. Y como siempre digo, tú esperas lo mejor de Dios y a ti se te ha concedido, mira, el poder, la sabiduría, el conocimiento y el gozo del Señor para que sea tu camino y tu bandera en ese camino largo que tienes por recorrer. Aquel que funciona en la fe de Dios tiene resultado, que es la paz y el reposo de Dios. Y esto está basado en lo que también profetizó Isaías en el capítulo 53. El castigo, su castigo en su cuerpo fue lo que te ofreció la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que el mismo Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz te doy. Esta paz no es como el mundo te la da. No es ausencia de balas. Es la paz de Dios que traduce la palabra Shalom, Chelem, Chelek.
En Dios estás completo. En Dios tú estás completo y no te hace falta nada. La paz de Dios te dice que todo lo tienes, y en ti, en tu mente, en Cristo que está en ti, están todos los recursos que Dios creó, que al llamarlos, mira, ellos deben alcanzarte. Es claro, bendecido, que cuando el apóstol Pablo refiere aquí de la descendencia de David, expresa el mensaje de Dios que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia, del linaje, de la familia de David. Pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes, como aquel Espíritu santificador, como Espíritu sabio y Espíritu revelador de la verdad presente para la iglesia. En síntesis, bendecido, la obra de Dios para el hombre es una vida buena y abundante en el Espíritu Santo. Sigamos hablando del libro de Romanos capítulo 1 versículo 5, que dijo: y por quien recibimos la gracia. Y ya hemos aprendido y hemos visto claramente por quién recibiste o por quién recibimos la gracia. Viene hablando el apóstol Pablo que ellos recibieron la gracia. Ellos recibieron la gracia. Dice, Pablo termina los saludos a los creyentes de Roma diciendo: entre los cuales están también ustedes, hablando de ellos, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. 2 puntos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Oído, Pablo hablándole a ellos, a estos creyentes que estaban en Roma. Entonces la ecuación es directamente proporcional. La ecuación es así: si Pablo les habló a ellos, ahora me corresponde a mí hablarle a ustedes, amados, que recibieron su gracia, que hallaron gracia para el cumplimiento de todas sus promesas. Y ahora en este tiempo, hoy les estoy hablando a todos ustedes, a todos los amados, a todos los bendecidos que están en Barranquilla, amados de Dios, a todos los bendecidos que están en Bogotá, que están en Santa Marta, en Sincelejo, en Cartagena, en San Andrés, en Bucaramanga, en Campo de la Cruz, en Pedraza, como en todos los municipios del Atlántico, en el Carmen de Bolívar, en Panamá, en los Estados Unidos y en todos los rincones que llegue este mensaje y la palabra a través de la página de YouTube. A todos los amados de Dios, a todos los santos, gracia y paz a ustedes y a ti, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, como ya te dije anteriormente, es uno de los grandes capítulos más importantes de todo el Antiguo Testamento, porque él revela el misterio del reino de los cielos. El Nuevo Testamento inicia con estas palabras de Mateo en el capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, versículo 1. Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto tiene gran importancia porque las promesas que Dios hizo a David fueron y serían cumplidas en la profecía. Cuando el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel se le apareció a María, el evangelista Lucas nos dijo en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 30 al 32, cuando le habla a María, el arcángel, el mensajero, le habla a María, le dice estas palabras: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bendecido, te estoy dando todo el respaldo bíblico
que encierra la revelación del Mesías anunciado por los profetas, evidenciando y siendo real la película de David. Si vamos allá a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 29 y 30, vamos allá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice así: Pedro dijo: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Vamos allá a Apocalipsis 22, versículo 16, para revisar cierto detalle. Hablando el mismo Jesucristo. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este mismo versículo en otra versión refiere, abro comillas, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. También lo describen otras traducciones como, bueno, ya vimos la palabra raíz, otras le llaman la fuente de David, otras aparece el vástago de David, descendiente de David, familia real o linaje de David. Aparece otra que llama la atención, heredero del trono de David. ¡Wow! Me sorprende, ¿no? Porque es que, y debe sorprenderse, porque es que a medida que lo vamos describiendo en estas diferentes traducciones, te están diciendo a ti lo mismo. Y tuvo mucha más razón Isaías en el capítulo 55, cuando profetizaba en David las promesas fieles y bondadosas, las mismas que Dios le dio a David encerrado el reino y su trono, su linaje, su descendencia, la generación bendecida. Mira, bendecido y bendecida. Las mismas que Dios le dio a David son las mismas que estamos hablando hoy para ti, que eres la iglesia. Como ya hemos hablado de los profetas del Antiguo Testamento, que basaron su mensaje acerca del reino de los cielos en esta promesa que Dios le hace a David. Parte lo leímos en la enseñanza pasada en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Ahora lo leemos en Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Ve allí conmigo. Jeremías, capítulo 23, versículo 5. Te comenté que te estaba entregando todo el respaldo bíblico que soporta y evidencia la existencia de lo que encerraba la profecía de Dios en David a través del profeta Isaías. Usó también al profeta Natán, y ahora vamos a hablar de Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Vienen días, dice el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Esto me da mucho que pensar, ¿eh? Mira, a veces estamos buscando una respuesta de parte de Dios, o quizás una respuesta
de la tierra. Y Dios usa la tierra para bendecirte. Como también Dios usa personas para bendecirte, como también Dios usa cosas para bendecirte. De la misma manera como Dios ha producido cosas, personas, lugares y palabras para bendecirte, así Dios mismo opera en justicia a través de esas cosas para que tú veas en ellos la justicia de Dios implementada en la justicia de la tierra. Porque más vale y es más poderosa la justicia de Dios que la misma justicia de la tierra. Y ya te dije que la misma ciencia, aún el derecho, la profesión, el ser abogado, los abogados, contemplan la justicia divina como una realidad y una verdad bíblica presente para sus asuntos terrenales y poder así lograr conseguir metas propuestas en verdades firmes y constantes de Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Asimismo Dios te hizo su justicia en la tierra, el cual, dice la palabra, serás dichoso y actuarás conforme al reinado, conforme a la justicia aquí en la tierra. Y estamos hablando de una palabra profética que recibió Jeremías aproximadamente 2640, 2680 años antes de Cristo. Mira, vea bendecido. Como vemos que todo apunta hacia un nuevo tiempo, yo me acuerdo que el domingo pasado yo cerré la enseñanza con estas palabras: buenos tiempos para ti. Buenos tiempos. En estos tiempos, buenos tiempos para ti. Dios te ubicó en su casa. Dios te ubicó en su palacio como rey, sentado en el lugar donde Dios mismo se sentó. Por eso la palabra te dice que tienes la palabra profética más segura, bendecido. Y yo declaro, bendecido, mira, y cierro con esto: buenos tiempos, donde tú ejercitas lo que Dios estableció en ti, de ser un rey, descendiente del linaje de David, que recibió las promesas de Abraham, que recibió el señorío de Adán, de todo lo que estuvo en el huerto de Edén, y que recibió el gobierno davídico para establecido en esta tierra. Dios te hizo un rey y Dios te hizo un sacerdote de este nuevo pacto de que has recibido por gracia en nuestro Señor Jesucristo. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.